esta es la clase del día 23 de noviembre de Análisis Real 1. Entonces voy a comenzar a proyectar la pizarrita para que recordemos lo que vimos la semana pasada. Bien. ¿Están viendo la pizarra? Sí, profesor. Sí, ya. Porque este es el último teorema que vimos, pero me he dado cuenta de que hay, bueno, una serie hemos visto muchos conceptos, entonces yo me temo de que se les esté armando un enredo en la cabeza. Voy a repasar cosas que vimos antes para que todos quedemos claros sobre el punto en que estamos dentro de nuestro programa. Bueno, entonces, este teorema nos da una de las equivalencias acerca de la compacidad y es uno de los más importantes. Es decir, un espacio métrico es compacto si y solo si satisface esas dos propiedades que están escritas ahí. Que S sea totalmente acotado y que sea completo. Bueno, pero para, para entender esto vamos a irnos más atrás. A ver, voy a irme mucho más atrás a cosas que vimos antes. Ya, esta propiedad, que es un teorema anterior, ¿no es cierto?, nos dice de que el espacio métrico es compacto si y solo si cumple esta propiedad que hemos llamado de las familias centradas, ¿no? Y dice que toda familia centrada de conjuntos cerrados de S tiene intersección no vacía. Ya. Entonces, esa propiedad le vimos una versión numerable, es decir, que toda sucesión centrada de conjuntos cerrados tenga intersección no vacía. Entre toda familia y toda sucesión hay una diferencia de numerabilidad, porque toda familia puede ser de cualquier cardinalidad. Y cuando decimos toda sucesión de conjuntos cerrados, es un caso particular de lo anterior. Bueno, esto tenemos que verlo entonces en función de la prueba que hicimos del teorema, ese, el último, que de hecho yo le puse teorema 3.6, debería haber sido 3.5, pero bueno. Aquí hemos hablado de la equivalencia entre dos propiedades, la de los conjuntos cerrados, centrados, pero como sucesión, y la de que todo conjunto numerable tiene un punto de acumulación. Entonces vamos a ver esa propiedad de nuevo y quiero para eso, a ver, vamos a hacer todo esto de nuevo para que se entienda. Entonces, lo que entonces hemos visto es que, a ver, voy a ir haciendo aquí un pequeño resumen, ¿no? Un resumen de clases anteriores. Bueno, entonces, ya, entonces tenemos un espacio métrico, Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Vamos viendo. Una de las primeras caracterizaciones de la compacidad de este espacio
es S es compacto bueno, sí y solo si la propiedad esa FC se satisface. FC, recuerden entonces, es toda familia centrada de cerrados, ¿cierto? Toda familia centrada de cerrados de S tiene intersección no vacía, ¿no es cierto? Entonces, ya, esa es la propiedad FC. Bueno, a ver, antes de esto, déjenme recordarles algo que estuvimos haciendo el lunes de la semana pasada antes de probar estas cosas. Hicimos una especie de resumen, a ver si aquí está. ¿No? En el resumen que estuvimos viendo la semana pasada, vimos estas propiedades. AC, todo subconjunto infinito de E posee un punto de acumulación. La propiedad que pusimos TA, E es totalmente acotado. Entonces, si S es totalmente acotado, eso implica S separable para el espacio métrico. Si S admite la propiedad de ser, de que todo subconjunto infinito posee un punto de acumulación, entonces S es separable. ¿Ya? Ya. Entonces, a ver. Ya. Entonces, fíjense, S totalmente acotado implica S separable. S que verifica esta propiedad que está acá implica S separable. Llegamos a la separabilidad por dos lados. ¿Pero por qué? Es porque la propiedad de ser AC, o sea que todo subconjunto infinito de E posee un punto de acumulación, eso implica E totalmente acotado. Ya. Aquí hay que, me interesa de que vayamos a entender asuntos de lógica básica, porque me estoy dando cuenta, por algunas preguntas que he recibido, que no se distingue bien cuál es tesis, cuál es hipótesis. Cuando uno pone P implica Q, aquí AC, la propiedad, la proposición lógica AC es mi P. ¿Ah? Pongámosle aquí P. ¿Ah? Proposición P implica Q. ¿Ah? E, totalmente acotado. P, siempre cuando uno escribe P implica Q, P es la hipótesis. Q es la tesis que uno elabora ahí. Entonces, la hipótesis implica la tesis. ¿Ah? Aquí, veamos bien, ¿quién es la hipótesis? Cuando digo S totalmente acotado, esta es mi P, ¿no es cierto? Y S separable, esta es mi tesis. Q es S separable. Acá, cuando pongo S a C, bueno, como yo ya sé que AC implica TA, entonces S AC implica STA y eso implica S separable. Son cuestiones básicas de lógica que ustedes deben haber estudiado en fundamentos. ¿Mm? Bueno, entonces, tenemos que, ahora, tenemos aquí una propiedad P sí y solo sí Q, ¿ah? Necesaria y suficiente. Entonces,
S compacto, si y solo si toda familia centrada de cerrados tiene intersección no vacía. La propiedad FC. ¿Ya? Entonces, lo que nos estamos concentrando ahora es si podemos debilitar un poco estas condiciones FC-AC. Porque fíjense, si yo tomo el espacio separable, bueno, la pregunta es que nos hacemos es si F podremos verificarla, si bastará verificarla para sucesiones centradas de cerrado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso. Ya, aquí está enunciado justamente lo que teníamos puesto en nuestro esquema, ¿ah? Es decir, espacio métrico compacto, sí y solo si se cumple la propiedad de familia centrada de conjunto cerrado. Ya. Entonces ahora vamos acá. Vamos a concentrarnos en esta propiedad. Vamos a concentrarnos en la propiedad que sirve para probar el teorema ese que está ahí. Entonces, ya. Entonces, lo que quiero verificar ahora es esto. AC, que hemos llamado numerable, que quiere decir, ¿no es cierto?, que todo conjunto numerable o toda sucesión, extraída de toda sucesión en S tiene al menos un punto de acumulación. Ya. Y pongamos aquí FC numerable y es que toda sucesión centrada de conjuntos cerrados de S tiene intersección no vacía. Ya, que significa que sean centrados, quiere decir de que cada vez que yo me doy que todas las intersecciones finitas, pongámoslo así, para todo, si tomo Fn aquí, que son todos cerrados, ¿ah? Ya, eso quiere decir que si yo me doy cualquier colección finita aquí, por ejemplo, lo voy a poner así. Aquí estoy tomé los índices de cualquier manera, porque lo que interesa es que sea cualquier sucesión, cualquier colección finita. Esto, distinto de vacío, implica la propiedad FC, es esto, ¿no? Que si para todo n mayor o igual que 1 se tiene esto, eso implica que la intersección de Fn para n mayor o igual que 1, toda la familia, ahora toda la sucesión, esto es distinto de vacío, ¿ya? Eso es lo que significa FC numerado, ya. Bueno, y entonces, lo que queremos probar es que vamos a rehacer esta parte de la demostración,
del otro día, queremos probar esto. Entonces, observación voy a poner. Voy a poner como una observación. Es que AC numerable es equivalente a FC numerable. Entonces, esta es nuestra, tenemos que hacer la demostración separando casos, por supuesto. O sea, primero vamos a hacer, ya, a ver, voy a escribir aquí la demostración de a poquito. Entonces, demostración. Este es nuestro P, este AC numerable, nuestro P o puede ser también nuestro Q. Como tenemos una equivalencia, escogemos cualquier punto de partida para demostrar la equivalencia. Y aquí lo que vamos a suponer suponemos que se cumple FC numerable. Este es el caso más simple, yo diría. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? O sea, vamos a probar. O sea, voy a ponerlo aquí. Por demostrar FC numerable implica AC numerable. Vamos a hacer esa parte de la equivalencia. Ya. Bueno, entonces, supongamos que no se cumple. ¿No? Entonces, si AC numerable no se cumple, ¿ya? Y aquí voy a subrayar esto. Si esto no se cumple, ¿qué significa eso? Significa que vamos a ver el AC numerable de nuevo, para que se entienda. Toda sucesión en S tiene al menos un punto de acumulación. El toda, o sea, cuando yo lo niego, se me transforma en un existe. ¿Ya? Entonces, quiere decir, es decir, existe, ya estamos negando el cuantificador todo, es decir, existe una sucesión que la vamos a llamar la voy a llamar F1, ¿ya? Esta es la sucesión xn con n mayor o igual que 1, que la hemos escrito también así, x1, x2, etcétera, ya, así, contenida en S, sin punto de acumulación. Ya, ¿qué significa eso? Es decir, si no hay punto de acumulación, F1' es vacío. Ya, entonces vamos a probar que F1, y voy a poner esto de que aquí, esto va a implicar que F1 es cerrado. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno,
como F1' es vacío, F1' igual al vacío, eso implica entonces que cada vez que yo me dé un punto, ¿no es cierto? O sea, lo que quiero, vamos a ver qué pasa con el F1 cerrado, entonces eso es equivalente a decir, ¿no es cierto?, que F1C es abierto. Ya. Pero entonces para eso lo que tenemos que hacer es que si nos damos un punto en el complemento de F1C, vamos a tener una esfera que la puedo incluir dentro de F1C y concentro en ese punto. Bueno, pero entonces, como voy a tener el F1' vacío, si X es un punto que esté en F1C, como F1' es vacío, yo voy a tener entonces que F1 no puede ser, no puede ser un punto de acumulación. Entonces no puede ser punto de acumulación, porque el F1' es vacío. ¿Ya? Bueno, si no puede ser punto de acumulación, eso significa que existe un epsilon estrictamente positivo, tal que cuando yo tome la esfera con centro en X y radio epsilon, la intersección con F1 sea igual a vacío. ¿Ya? Ahí estoy contradiciendo el hecho de que sea punto de acumulación y no pongo aquí F1 menos X. ¿Por qué razón? Porque el X ya está en el complemento de F1. Ya, bueno, pero esto que acabo de escribir, eso significa que B epsilon X está contenido en F1C. Por lo tanto, F1C es abierto y F1 es cerrado. Ya, así que tenemos eso. Ya, volvamos al discurso negro, digámoslo así, porque aquí esto en verde fue para simplemente explicar esa frase, F1 es cerrado. Ya, ahora volvamos a nuestra sucesión F1. Yo quiero, estoy con la hipótesis de que toda sucesión numerable de cerrados tiene, bueno, que sea centrada, tiene una intersección no vacía. Bueno, aquí tengo un solo cerrado, pero lo que voy a hacer es fabricarme, a partir de este cerrado, voy a fabricarme una sucesión entonces que sea centrada. Y la que tomo es esta. Tomo la cola de esta distribución, la cola de esta sucesión. ¿Ya? ¿Ya? Para allá. O sea, son todos, es igual a la sucesión de los xk para todo k mayor o igual que n. ¿Ya? Bueno, si se fijan bien, cada vez que yo hago una intersección finita de estas cosas, voy a tener algo no vacío. Entonces, esta
Fn, para n mayor o igual que 1, es sucesión centrada de cerrados. ¿Ya? Por lo tanto, su intersección total de n igual 1 a infinito de los Fn, esto es distinto de vacío. Ya, así que ahí hay algún punto. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Eso es lo que debiera decirnos la AC, ¿no es cierto? Pero, a ver, pongámosle aquí, espérense, déjenme, porque quiero que quede claro eso. Es sucesión centrada de cerrados. Y, ya, a ver, ¿dónde se me perdió mi? Acá está. Ya, y según FC numerable, a ver, sigamos en la página siguiente, según FC numerable, debiésemos tener entonces la intersección de n igual 1 a infinito de los Fn distinto de vacío. Pero, si tomamos un, no sé, llamémoslo x0, pero si x0 está en esta intersección, ¿ah? Si tomáramos eso como, bueno, a ver, ¿qué es lo que hemos dicho antes? Fíjense lo que hemos dicho antes. Existe esta sucesión que está aquí, esta sucesión que fabricamos, ¿no es cierto?, de los xn, no tiene punto de acumulación, ya. Pero por lo que si x0 está en la intersección de los fn, ¿ah? Este debiera ser, ¿no es cierto?, debiera ser un punto de acumulación. Si x0 está en los fn, x0 debiera ser un punto de acumulación debería ser un punto de acumulación de xn. Y hemos supuesto que no hay puntos de acumulación. Que no hay puntos de acumulación. Es decir, si AC numerable no se cumple, entonces la intersección de los Fn debería ser igual a vacío. Ya, y aquí está la contradicción. ¿Ya? Ya, por lo tanto, FC numerable implica AC numerable. Le pusimos el paréntesis antes de tiempo. AC numerable, ¿ya? Bueno, eso es en un sentido. En el otro sentido, vamos a demostrar ahora que AC numerable
implica FC numerable. Ya. Ya. Bueno, para eso me voy a dar una sucesión centrada de cerrado, sea Fn, sucesión centrada de cerrados. Y lo que vamos a hacer entonces es definir, retomo estrictamente los términos que usé en la demostración la semana pasada. Entonces voy a definir conjuntos que no son vacíos y que van a tener esta forma. Cn, por definición, va a ser la intersección de los fk desde k igual 1 hasta n. ¿Ya? Esto es distinto de vacío, eso para todo n, por la hipótesis, ¿no es cierto? Por hipótesis, porque estamos suponiendo que es sucesión centrada de cerrado, ¿ya? Entonces, por hipótesis, esa que está ahí, ¿ah? Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense cómo es esta intersección. Si yo hago una intersección hasta un pasito más, o sea, hasta n más 1, voy a tener en realidad de que Cn más 1 está contenido en Cn. ¿Ya? Eso para todo n. Entonces esta es una sucesión decreciente de conjuntos. Ya. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar con esta? Nos preguntamos aquí, la pregunta es esta. ¿Qué pasa con la intersección de los Cn? Para todo n mayor o igual que 1. O sea, ¿no? Bueno, queremos probar de que es distinta de vacío, porque con eso se verificaría que la propiedad FC numerable se verifica. Bueno, eso es lo que queremos probar. Pero veamos cómo podemos examinar esta intersección. Y ahí es donde vamos a darnos un par de casos en realidad. Uno examina aquí cuántos casos posibles tiene y no hay mucho, pues hay dos casos posibles. Veamos cuáles son. El primer caso posible es el siguiente. Lo voy a llamar así. Uno es que la sucesión se nos quede pegada, es decir, que exista un cierto natural, mayor o igual que 1, tal que Cn sea constante. Es decir, tenemos Cn0 igual a Cn a partir de ahí. Igual al Cn0 más 1, igual a Cn0 más 2, qué sé yo, y de ahí para adelante, ¿no es cierto? Entonces, eso va a implicar que cuando yo hago la intersección total de todos los n igual 1 hasta infinito, de todos los Cn, bueno, me va a quedar ¿no? Me va a quedar entonces el Cn0, ¿ya? Que va a ser, porque esta cosa se nos transformó en una constante, me queda el Cn0 y ya hemos visto que para todo natural esto es distinto de vacío. Ya. Muy bien. Entonces ese caso funciona muy bien para nuestra tesis, para probar nuestra tesis. Ya. Segundo caso es que se tenga una inclusión estricta aquí, es decir, que el Cn sea, que la sucesión Cn sea estrictamente decreciente, que tengamos esto así. Eso para todo n mayor o igual que 1. Ya. Bueno, entonces,
Eso quiere decir, esto implica entonces, esto va a implicar que yo puedo escoger, voy a escoger siempre a alguien que está en uno de los, en el conjunto más grande, que sería Cn en este caso, y no está en Cn más 1. Ya, ¿no es cierto? Entonces, eso para n, todo, ya n mayor o igual que 1. Ya, para todos los n mayor o igual que 1. Bueno, entonces tenemos así eh, una sucesión xn, n, bueno, n mayor o igual que 1, ¿no es cierto? Que bueno, una sucesión infinita porque tenemos infinitos cn's. Ya, y entonces aquí la hipótesis que hemos supuesto en toda esta parte, que es AC numerable, eso implica que existe un x0 punto de acumulación. ¿Ya? Y bueno, entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, es decir, el x0 punto de acumulación, ¿no es cierto?, va a ser límite de alguna subsucesión de los xn. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que el x0 en realidad es así, porque xn, a ver, xn más 1, ¿ah? Qué sé yo, y para allá. Ya, todos estos van a estar ¿en quién? Van a estar en Cn, ¿no es cierto? Que es el más grande. ¿Ya? Entonces, estos pertenecen a Cn porque tenemos esta relación de inclusión que está ahí. ¿Ya? Bueno, entonces fíjense que a partir de n, todos los que vienen después, de toda la sucesión que viene después, yo la tengo dentro de Cn. Eso va a implicar que x0 va a estar en Cn para todos los n, porque el x0 es punto de acumulación. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, x0 es un elemento de la intersección de los Cn, pero la intersección de los Cn es lo mismo que la intersección de los Fn, por construcción. ¿Ya? Y como x0 está ahí, esto resulta ser distinto de vacío, por lo tanto, se tiene la propiedad Fc numerable. Es decir, partimos de una sucesión cualquiera de cerrado, es centrada, y hemos probado que esta sucesión centrada tiene una intersección no vacía, es decir, se verifica Fc numerable. Ya, bueno, eso es entonces esta propiedad. Y veamos que ahora tenemos lo siguiente. Bueno, todo esto implica entonces que AC numerable es equivalente a FC numerable. Ya, entonces ahora volvamos atrás y repasemos lo que podemos hacer con esta propiedad. Volvamos acá. Aquí. Entonces, la propiedad AC, ¿eh?, va a implicar, obviamente, voy a poner por acá en otro color este cuadrito. Ya, entonces, vamos a tener que AC implica AC numerable. ¿Ya?
FC implica FC numerable. Y ahora tenemos esto, tenemos que estas dos cosas son equivalentes. ¿Ya? Bueno, entonces, fíjense, en el cuadrito se nos está transformando, va a estar lleno de flechas, porque ahora, si ese es separable, basta verificar AC en este contexto. O sea, trabajar AC, pero con su versión numerable. Basta hacerlo. ¿Ya? Pero eso lo obtengo, por ejemplo, como un caso, o sea, lo obtengo si supongo la acotación total. ¿Ya? Entonces, vámonos de nuevo, avancemos y recuperemos el último teorema, que es este que acá. Ya. Entonces, a ver, hagamos de nuevo esta demostración, si quieren, para que quede más claro. A ver, entonces voy a borrar aquí para que quede más claro. Porque aquí yo había puesto entre medio la demostración de AC numerable y es sí, solo sí, FC numerable, ya. Bueno, entonces, fíjense, si, si yo supongo que S es compacto, entonces, a ver, supongamos, vamos a hacer la demostración hacia allá, es decir, aquí borré demasiado. Completo, ya. Bueno, entonces, ya. Entonces, hacia allá, ¿qué es lo que decimos? Ese compacto, a ver, ya, ese compacto va a implicar la propiedad de los FC. FC. ¿Ya? Bueno, y entonces eso implica FC numerable, que equivale a AC numerable. ¿Ya? Bueno, entonces, de AC numerable, ¿qué significa? Hemos probado en otra proposición que la vamos a buscar porque no me acuerdo cuál era el número, que si yo tengo la propiedad de que toda sucesión tiene un punto de acumulación, entonces el espacio pues, es totalmente acotado. Entonces, veamos cuál era esa proposición. Deberíamos tenerla por acá. A ver. Aquí está. Aquí está, este teorema 3.1, que si tenemos entonces AC numerable en este caso, porque sería para un subconjunto numerable, que posee un punto de acumulación, entonces la propiedad esta implica que E es totalmente acotado. Entonces volvemos, ya recordemos que es por el teorema 3.1, lo voy a poner aquí. Ya, entonces esto implica la propiedad de ser totalmente acotado, y aquí pongamos la razón, es teorema 3.1, ¿ya? Implica eso, ¿ya? Entonces, ya tenemos probado la primera
proposición lógica que está escrita ahí, C1, S es totalmente acotado. Ya, entonces para probar C2, ya, nos damos una sucesión de Cauchy. Tenemos que probar que esta sucesión es convergente. Ya. Entonces, la propiedad que hemos visto de la AC numerable, ¿ah? La propiedad AC numerable implica que existe un punto de acumulación, ¿no es cierto? Entonces, implica que, lo voy a escribir así, ¿ya? Los puntos de acumulación de esta sucesión son distintos de vacío. Ya, por lo tanto, existe una subsucesión x en k que cuando k tiende hacia infinito, esa tiende hacia un cierto x0, punto de acumulación. Bueno, punto de acumulación, ¿verdad? ¿Ya? O sea, xn, hay subsucesiones convergentes. Y luego lo que hacemos, ¿verdad?, es probar de que este punto de acumulación es en realidad un límite de toda la sucesión. Y para eso lo que hacemos es descomponer esto así. Lo descomponemos pasando por la sucesión de xnk, ¿ya? Así, más d de xnk, x0. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer esto más pequeño que epsilon, medio, ¿no? Ya, y aquí hay que poner los buenos cuantificadores. Sí, ya. Ahí vamos a poner los cuantificadores después. Y poner esto otro más chico que epsilon medio, para que todo esto sea más chico que epsilon. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos damos primero, bueno, por supuesto aquí hay que decir para todo epsilon positivo, ya. Entonces voy a escoger, aquí primero hay que escoger un cierto n, a ver, existe un n tal que, entonces tenemos que poner para todo n mayores o iguales que n, se tenga eso que está ahí, ¿ya? Ya, pero entonces ahora lo que tenemos que preocuparnos es de encontrar el buen nk, y para eso acá ponemos, existe un k mayúscula, tal que para todo, para todo k mayor o igual que este k mayúscula, se tenga. Entonces, primero vamos a pedir que el nk sea mayor o igual que el n que escogimos antes, y que por otro lado d de x nk x0 sea más chico que epsilon medio, y eso es por la convergencia de la subsucesión. ¿Ya? Eso prueba entonces que tenemos, con esto tenemos C2. ¿Ya? Bueno, ese, ustedes ven, es la primera parte de esta prueba. Ahora, a ver, sigamos con esto. Ya, aquí se fijan que estaba puesta la demostración. Ahora lo voy a borrar porque ya esto lo hicimos aparte. Aquí estaba puesta antes la demostración de que FC numerable era equivalente a AC numerable. ¿Ya? Entonces, borremos esto para completar ahora la redemostración de ese teorema.
Bueno, entonces ahora vamos a suponer C1 y C2 implica, ¿no es cierto?, que S es compacto, ¿ya? Entonces, S compacto. Ya, eso es lo que queremos ahora hacer. Ya. Entonces estamos viendo la otra parte de la equivalencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, cómo tomamos esto? Fíjense, C1 significa totalmente, C1 quiere decir, recordemos, totalmente acotado. Pero hemos visto, volvamos atrás, al cuadrito famoso ese que está todo rayado. Hemos visto que totalmente acotado, ¿no es cierto? Si tomamos un totalmente acotado, ese totalmente acotado implica ese separable, ¿ya? Entonces recordemos eso. Ya, entonces, lo que vamos a tener es que, primera propiedad, entonces, C1 implica S separable. ¿Ya? Bueno, la, entonces, la compacidad vamos a poder simplificarla. Entonces, para probar compacidad, basta probar, a ver, basta usar, a ver, eso lo dijimos en alguna proposición anterior, vámonos a buscar las proposiciones anteriores. Basta usar, entonces, ¿cuál es la proposición anterior? Ya, aquí, esta. Fíjense, si tenemos un espacio métrico separable, ese es compacto si y solo si de todo recubrimiento numerable de abierto se puede extraer un subrecubrimiento finito. Entonces, no trabajamos con con cualquier recubrimiento, sino que trabajamos con recubrimientos numerables. Ya. Bueno, entonces, vámonos acá. Basta usar, dijimos proposición 3.3, ¿no? Proposición 3.3, ya. Ya, entonces, para eso nos vamos a dar un recubrimiento, ¿ya? Pero para probar un recubrimiento numerable, a ver, vamos a hacerlo con el siguiente truco. A, pasemos a usar los complementos. ¿Qué significa que haya me doy un recubrimiento numerable? ¿Ya? Eso significa que si yo paso a los complementos de los abiertos, tengo un, eh, una intersección de cerrados. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con los complementos. Bueno, entonces, vamos a probar para encontrar el subrecubrimiento finito de abiertos. Entonces vamos a trabajar con cerrados y cerrados que cumplen una sucesión de cerrados eh, y que sean centrados. ¿Ya? Bueno, entonces usaremos de nuevo también, voy a ponerlo así, usaremos nuevamente la equivalencia entonces FC numerable equivalente a AC numerable. ¿Ya?
Ya, entonces, eh, bueno, voy a darme entonces lo siguiente. A ver, ya, volvamos atrás. Ya, estábamos suponiendo, totalmente acotado, que ya lo usamos para decir de que ese es separable. Tenemos la completitud también. Pero bueno, eh, tratemos de pasar de nuevo a través de esta equivalencia. Ya. ¿Por qué razón? Porque, a ver, les voy a mostrar cuál es el truco, qué es lo que queremos decir. A ver, lo voy a hacer aquí con, ya, supongamos que yo tengo GN, un recubrimiento, este truco ya lo hicimos antes, en otro momento, pero se lo voy a recordar aquí. Supongamos que este sea recubrimiento abierto numerable de S, ¿ya? Bueno, eso implica que yo tengo entonces que los GN complemento, estos son cerrados, ¿no? Ya, y quiere decir entonces que la intersección de estos, FN, ay, perdón, estoy escribiendo ahí, toda la intersección, esta va a ser igual al vacío. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos va a decir eso? Es que si eso es así, ¿no es cierto? Quiere decir de que estos Fn que yo medí aquí, ¿ah? Si Fc numerable se cumple, ¿ah? Fn, esta sucesión no puede ser centrada. No puede ser centrada. ¿Ya? Claro, porque si Fc numerable se cumple, quiere decir que la intersección de todos los Fn tiene que ser distinta de vacío. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a forzar una contradicción. Nos damos un recubrimiento abierto de Fn, un recubrimiento abierto numerable de S, ¿ya? Y supongamos que no existe subrecubrimiento finito de S. O sea, estamos aquí diciendo de que no hay compacidad, ¿no? O sea que S no va a ser compacto. Ya. Eso quiere decir entonces, eso equivale, es decir, para toda colección finita, Gn sub 1 hasta Gn sub k, colección finita de abiertos, se tiene que la reunión, ¿no es cierto? La reunión de estos, estoy buscando ese, la reunión de estos de GNK, GNJ, de J igual 1 hasta K, esta está es estrictamente más chica que S. ¿Mm? Bueno, entonces aquí, luego, quiere decir de que las familias que vamos a llamar así, FJ igual a
G sub NJ, ¿ah? Esta familia FNJ, J mayor o igual que 1, es una familia, es familia centrada. Centrada de cerrados, pues tenemos que la intersección de los FJ, J finito, ¿no es cierto? J de 1 hasta K, ¿no es cierto? Esto va a ser distinto de vacío. Claro, porque las reuniones de los abiertos no cubren eso. ¿Ya? Bueno, ya, entonces, si probamos FC numerable, ¿ya? Si lo probamos a partir de nuestras hipótesis C1 y C2, bueno, eso, esto, lo anterior implica una contradicción. ¿Ya? Bueno, eso es entonces el truco, digámoslo así, más bien la estrategia que vamos a seguir para probar la compacidad. Entonces, se reduce el problema a probar esto, que tenemos la propiedad FC numerable. ¿Ya? Entonces, para completar nuestra demostración, basta probar eso. ¿Ya? Entonces, por demostrar FC numerable, que esto equivale a AC numerable. Ya. Entonces, cualquiera de las dos que probemos está bien. Ya. Bueno, vamos a probar entonces AC numerable. Ya. Probemos AC numerable. Y para eso nos damos cualquier sucesión infinita. Esta es una sucesión, ¿ya? Y tenemos que probar de que hay puntos de acumulación, ¿ya? Entonces, esta es sucesión cualquiera dentro de ese. Ya. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada, a ver, voy a necesitar más espacio. Vamos a la siguiente. A ver. Ya, aquí estaba en parte. Ah, no, esto es lo de la demostración anterior, que la vamos a seguir reescribiendo en el fondo. ¿Ya? Entonces, ya. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la propiedad de acotación total, entonces usémosla. Usamos C1, ya que es la acotación total. Entonces, sea primero epsilon igual a 1, y lo que vamos a fabricar entonces es una epsilon red, pero con este 1, ¿ah? Que lo vamos a llamar Z1 hasta, bueno, Z lo que sea, ZK, pongamos ya. Esta es epsilon red, ¿ya? Finita para S, epsilon red finita para S. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con esto? Lo que voy a hacer ahora, voy a mirar las esferas cerradas de radio 1, ¿ah? Y centradas en esta epsilon red.
Entonces tenemos que llegar hasta ZK, cerrada. Ya. Estas esferas, estas recubren, por la propiedad de acotación total, estas recubren S. ¿Ya? Y bueno, volvamos a nuestra sucesión XN. ¿Eh? Volvamos a nuestra sucesión XN. Nuestra sucesión XN está metida dentro de S. S está recubierto por estas esferas. Por lo tanto, existe alguna de estas esferas, ¿eh? Existe alguna de estas esferas que contiene al menos una subsucesión infinita. Entonces, existe alguna, voy a ponerlo así, existe alguna esfera que contiene una subsucesión infinita de la sucesión que nos habíamos dado al principio. Ya. La llamamos, llamémosla de alguna manera, vamos a ir tomando muchas. Entonces voy a tomar aquí y le voy a poner un índice 1 arriba. Ya. Entonces, esta está incluida dentro de la sucesión XN. Ya. Ya. Esta esfera la vamos a llamar B1 barra para aliviar, porque claro, va a depender de, o sea, el radio está fijo, que es 1, pero el centro, bueno, es alguno de los Z, pero no importa ya, el centro va a ser poco importante, lo que interesa aquí es que estamos trabajando con cosas finitas, con un número finito. Entonces llamemos B1 barra a esta. Ya. Por lo tanto, tenemos la X1N, esta está incluida dentro de la B1 barra. Ya. Ahora, ya, tenemos eso. Ahora nos damos epsilon igual a 1/2. ¿Ya? Y fabricamos una R 1/2. O sea, una red, epsilon red finita igual a 1/2. Y repetimos todo lo que hicimos antes, es decir, vamos a tener las esferas, o sea, vamos a tener que B barra 1/2, qué sé yo, Z, da lo mismo como llamemos los centros, me da lo mismo, porque en realidad lo único que importa es que esta es una asociación finita que recubre S. ¿Ya? Entonces, de nuevo, va a existir una subsucesión que la vamos a llamar X2, ¿no es cierto? La vamos a llamar X2 a esta, y X2N, contenida en el B barra 1/2 y X2N, que sea una sucesión infinita extraída entonces de X1N, esto así, X, N, N. Ya, y vamos a seguir así, tomando, qué sé yo, usemos el índice M para esto. Entonces seguimos así, vamos a trabajar con un epsilon igual a 1 sobre 2 a la M, ¿ya? Y nos fabricamos, por el mismo método, subsucesiones XM, M, ¿ya? N, que están incluidas, cada una va quedando incluida dentro de la otra. Así. Hasta llegar a la primera.
Ya, XNN. Ahora, estas están quedando a su vez. Esto va a quedar metida dentro de una B barra 1 sobre 2M y así. ¿Ah? Entonces tenemos aquí una sucesión de cerrados también. ¿Mm? Tenemos una sucesión de cerrados. Esta es una sucesión de cerrados que está quedando encajonada, porque después estaba quedando aquí así, ¿no es cierto? B barra de 1 sobre 2 a la M menos 1, etcétera. Entonces estos son cerrados encajonados. Encajonados. ¿Ya? Bueno, entonces aquí usamos la propiedad de completitud, que nos dice lo siguiente. ¿Ah? S completo, como S es un espacio completo, eso implica que la intersección de los cerrados encajonados, esto para M mayor o igual que, bueno, M mayor o igual que 0 aquí, ya. Esto está, bueno, esto es no vacío. ¿Mm? Ya. Entonces, aquí escogemos sea X0 en esta intersección. Ya. Y lo que completa toda la demostración, recordemos qué es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de probar AC numerable. AC numerable. Entonces, eh, para eso, ¿ah? Para eso hemos supuesto que la sucesión XN es cualquiera, es una sucesión cualquiera de S, y tenemos que probar de que tiene un punto de acumulación. Bueno, pero aquí ya está la clave. Aquí ya está la clave, porque este X0 que está aquí, que es la intersección de estos eh, conjuntos cerrados, encajonados, es el que nos da la clave. Bueno, entonces veamos cómo, por qué es punto de acumulación. Entonces, X0 decimos que es punto de acumulación. Acumulación de XN. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque las sucesiones que hemos ido construyendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? El D de X0, XM, no los llamamos XM, a ver, aquí hay que ponerle XNM, ¿ah? Eh, este D de X0 está quedando cada vez, ¿no es cierto?, al interior de, o sea, está cerca de estos elementos a una distancia 1 partido por 2 a la M, ¿verdad? Porque el X0 está en todas las bolas estas de radio 1 sobre 2 a la M. ¿Ya? Esto, espera, se va. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir de que existe una subsucesión X0, el punto de acumulación de XN, por ser límite de una subsucesión de XN. ¿Ya? Bueno, y eso prueba entonces, eso implica AC numerable, que sabemos que esto es equivalente a FC numerable, FC numerable, y por el argumento que les desarrollé antes, eso prueba de que finalmente llegamos a la conclusión de que S es compacto. ¿Ya?
Bueno, ese es entonces esta proposición, este teorema. Les he rehecho la demostración de este teorema para ver si se entiende mejor. Dentro, en la prueba que les hice el otro día, había puesto todo adentro de la misma demostración. Ahora se la separé un poco, colocando esta propiedad FC numerable equivalente a C numerable en la observación que hicimos antes. ¿Ya? Entonces, esto nos da una equivalencia de la compacidad y hay muchos corolarios. En particular tenemos de inmediato un corolario que lo vamos a anotar aquí. Bueno, aquí esto es todavía restos de lo anterior. Ya. Entonces, un corolario que vamos a tener de inmediato es este. Ya. Si SD es espacio métrico completo, ¿ya? Bueno, E, o llamémoslo K por compacto, K contenido en S es compacto si y solo si K es cerrado y totalmente acotado. Claro, porque si es cerrado, a ver, todo subconjunto cerrado de un compacto es también compacto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero aquí lo que estamos diciendo es que si yo tomo un espacio métrico completo y tomo un subconjunto cerrado de él, entonces el subconjunto cerrado va a ser también completo. Por lo tanto, va a verificar que la propiedad C2 que teníamos antes y totalmente acotado es la propiedad C1. Por lo tanto, eso es equivalente a la compacidad. ¿Ya? Bueno, eh, a ver, quizá, sí, ya me pasé de largo, no les di pausa. Hagamos lo siguiente, déjenme completar estas ideas y terminamos 5 minutos antes. Entonces, ya. Vamos a ver aquí, o sea, me interesa que ustedes hagan muchos ejercicios acerca de esto, por supuesto, porque son temas de los cruciales dentro del análisis. Y, a ver, vamos a poner aquí algunos ejercicios que les quiero dejar puestos. Entonces, a ver, por ejemplo, ya si el primero, bueno, van a encontrar estos ejercicios también en las notas manuscritas, ¿no? Pero, a ver, eh, me voy a dar un conjunto compacto, ¿no? Si K es compacto, contenido en S de espacio métrico, ya, entonces, probar que para todo X que ustedes se den en S, X en S, ¿ya? Existe un K en el conjunto compacto
tal que se tenga lo siguiente, que d de xk sea igual al ínfimo de las distancias d de x y cuando y se pasea sobre k. ¿Ya? Ya, y bueno, ahí vean qué pasa en caso, eh, qué pasa si K es solo cerrado. Ahí van a ver ustedes de que esa propiedad no se va a verificar necesariamente. Ya, y ahora voy a, el otro ejercicio del siguiente, ustedes supongan que entonces sea, a ver, voy a tomar xn ya contenida en S, un espacio métrico, y vamos a suponer tal que tengamos, tal que existe el límite. Esta es una sucesión que tiene límite. Entonces, probar que el conjunto Z, ¿ah? Y bueno, con x1, x2, etcétera. O sea, le agregan Z a la sucesión. Bueno, este es compacto. Bien, y a ver, vamos a hacer una última lámina aquí. Vamos a dar una pequeña definición. Un espacio métrico SD que sea separable y completo se llama espacio polaco. ¿Ya? Ya, espacio polaco. Ya, eso, bueno, viene la razón histórica es que después de la Segunda Guerra Mundial, los topólogos y los analistas quisieron rendirle homenaje a todas las víctimas del Holocausto y también o sea, no solo el Holocausto, sino que todas las muertes que ocurrieron en Polonia. Entre ellos hubo matemáticos muy importantes como Banach, que murió, y entonces Logan Schwartz propuso llamar espacios polacos para una forma de rendirle un homenaje a quienes habían estado trabajando justamente en estas propiedades topológicas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a llamarlo un espacio polaco, eh, y dentro de eso vamos a decir entonces que en un espacio, bueno, vamos a decir eh, también, vamos a llamar precompacto, ¿ah? Pero aquí no necesariamente separable. Vamos a decir que si E es subconjunto de un espacio métrico completo, no necesariamente separable. Bueno, se dice que E se dice precompacto precompacto, bueno, o relativamente compacto si es totalmente acotado.
Claro, porque entonces eso implica que E barra, que va a ser cerrado y totalmente acotado, va a ser compacto. Ya. Y entonces con esto, un resumen, para terminar, un resumen de propiedades que se tendrían de compacidad, equivalencia de compacidad en el caso de un espacio polaco. ¿Ya? Pongámosle aquí corolario 3.8. Ya, en un espacio polaco, en un espacio polaco SD, las propiedades siguientes son equivalentes. Son equivalentes. Ya, entonces, uno es que K contenido en S es compacto. Dos es que todo recubrimiento abierto numerable de K admite un subrecubrimiento finito. Entonces, todo recubrimiento numerable de abiertos de K admite sub of. Estoy escribiendo pésimo. Ya, admite subrecubrimiento finito. La tercera propiedad equivalente es que en K se verifica la propiedad que hemos llamado AC numerable. Y ya sabemos que entonces que eso es equivalente a FC numerable. Bueno, y lo último, K es cerrado y totalmente acotado. Bien. Aquí terminamos. Mañana veremos, qué sé yo, algunos pequeños ejemplos. Y luego vamos a empezar a ver, claro, o sea, dentro de los ejemplos me interesa analizar algunos espacios normados que hemos introducido, en particular el espacio de las funciones continuas definidas sobre un intervalo real. ¿Ya? Así que, bueno, aquí terminamos. No sé si hay alguna consulta o si todavía los tengo ahí o si ya los perdí. Bueno, veo que todavía están ahí y han sido muy pacientes porque no me salté la pausa, pero no quise interrumpir el hilo de lo que estábamos haciendo. Así que les pido disculpas por eso y nos vemos mañana. ¿Ya? Hasta mañana, jóvenes. Ya, profe, que esté muy bien. Nos Nos vemos. vemos mañana. Muchas gracias. Luego. Chao.